Hola niños, ¿cómo están? Espero que bien, que estén en su casita cuidándose, guardados, protegidos, junto a su familia, al igual que la profesora. Miren, les cuento, vamos a comenzar a hacer estos videitos para que ustedes se puedan ir desarrollando las actividades que nosotros les mandamos semana a semana y ustedes puedan irse guiando con ellas. Ok, hoy vamos a trabajar en las páginas 98 y 99 de su texto de lenguaje. ¿Qué les digo yo a los otros cursos? Que al igual como lo hacíamos antes, ustedes pongan la fecha, el objetivo de la clase, el desarrollo de las páginas. Por ejemplo, hoy 19 de mayo, objetivo de la clase es comprensión lectora y vocabulario con sinónimos. Desarrollo de las páginas, el después de leer del texto del 1 al 6. Que eran los textos anteriores que tendrían que haber desarrollado en las clases anteriores que habíamos mandado. ¿Qué les digo yo también a los otros cursos? Que ustedes puedan ir desarrollando, poner desarrollo en su cuaderno y el número de la página, porque hay preguntas como estas que están acá que no caben, alcanzan aquí, entonces hay que hacerlas en el cuaderno de lenguaje. Y las que sí caen, como por ejemplo estas, las hacemos acá. Entonces vamos a ir trabajando cuaderno y libro, ¿ok? Ya, dice así, el después de leer, por eso yo le puse el después de leer, ¿ok? Porque ahí sale para que usted se pueda guiar y no nos perdamos. Dice, desarrollo de las siguientes actividades y luego comparte tus respuestas con un compañero y compañera o comenten la similitud y diferencia de sus experiencias. Como no tenemos compañero ni compañera, lo vamos a ir desarrollando acá juntos, los dos. Y si ustedes van a hacer el trabajo en su casita, pueden hacerlo con su familia, obvio que en su casa, pero si tienen algún familiar y lo están haciendo con ellos, le van preguntando a ellos. Dice 1. ¿Cuál era el problema de la hormiguita del texto 1? ¿Cómo se resolvió? Si no me acuerdo, voy al texto 1. Los textos están por número. Aquí está el 3, 4, 5, 6. Entonces, más atrás. Texto 2, texto 1. ¿Qué tengo que hacer? Leer todo mi texto 1 y ver cuál era el problema de la hormiguita. Recuerden que estamos trabajando poemas, que es la unidad 2 de la poesía y interpretación de la poesía. Que les voy enseñando también, yo lo hago con el cuarto mucho. Que para reforzar, vamos separando las estrofas y contamos el total de los versos para que estén aquí en nuestra mente y sepamos qué estrofa es cuál cada una. Entonces, vamos a contar las estrofas. ¿Cómo lo hacemos? Con una llave sol o con un corchete. Decimos 1, vamos separando, 2, vayan haciéndolo igual en sus textos. 3 y 4. ¿Cuántas estrofas tenía? 1, 2, 3, 4. ¿Cómo sabemos que son estrofas? Porque las estrofas es el conjunto de los versos. Entonces, todas eran 4 estrofas en total y vamos a contar ahora los versos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Y tenía 24 versos. Esto ustedes déjenmelo así, tal cual en sus libros. Para que vamos separando, vamos identificando las estrofas y los versos. Entonces, vamos a buscar el problema de la hormiguita y lo van a identificar. Lo van a rayar y lo van a escribir en su cuaderno. En el texto 2, ahora te pregunta por el texto 2, dice, ¿qué hace el jardinero cuando una flor está triste? Vamos al texto 2, ahí está el jardinero, ¿cierto? Porque debemos aprender a leer también las imágenes. ¿Qué nos dicen las ilustraciones? Que nos dice el título, nos anticipa que vamos a leer y más las imágenes. Yo siempre les enseñaba eso, ¿se acuerdan? Ahora, vamos al texto. También identificamos las estrofas y contamos los versos. Y vamos a la pregunta. Dice, ¿qué hace el jardinero cuando una flor está triste? ¿Qué hacía el jardinero? Buscamos nuestra respuesta, la subrayamos y la registramos en el cuaderno como pregunta 2. Ahora dice en el texto 3 y número 3, pregunta 3, dice,
Faroles. ¿Qué acción realiza la persona que habla en el poema? ¿Por qué lo hace? Hay dos preguntas en una. Ojo, que muchas veces me respondían yo estuve revisando algunos cuadernos y solo me respondían una pregunta y la otra quedaba perdida en el espacio. Entonces dice, vamos al texto 3, Faroles, que solo, miren, tiene 3 versos. 3 estrofas. Es muy pequeño. Y dice, ¿qué acción realiza la persona que habla en el poema? ¿Qué acción? Acción se refiere a un verbo, algo que está realizando. Leamos cortita el Faroles. Dice, una mariposa vuela. Porque podemos ver aquí la ilustración, una ventana, está abierta, hay viento porque las cortinas se mueven y hay una pequeña mariposa. Una mariposa vuela por mi pieza oscura. Compadecida, he abierto, recuerden que los vocabularios, todos los textos abajo traen los vocabularios. Este lo trae ahí. Dice, sigamos, compadecida he abierto la ventana para mostrarle los faroles que alumbran la calle. Pero ella persiste en volar aquí, como si fuera mi simple alegría su única luz. Entonces, ¿qué hacía la mariposa? ¿Cuál era su acción? Volaba. ¿Qué acción realizaba la persona? No, pero la persona, no la mariposa. Ojo, ¿qué acción hace la persona que habla en el poema? ¿Qué acción hizo? ¿Qué hizo ella? ¿Abrió qué cosa? Las ventanas. ¿Para mostrarle qué? Para que la mariposita pudiera distinguir la luz y se pudiera ir. Entonces, ¿qué hizo la persona? Abrió las ventanas. ¿Por qué lo hace? Ahí está la segunda pregunta, en la misma pregunta. ¿Por qué lo hizo? Yo ya les dije, así que quiero sus respuestas. 4. Dice, ¿qué lugares aparecen mencionados en el texto 4? Vamos al texto 4. ¿Y qué hay? Miren. Una cabra comiéndose una flor, como un campo. Dice, la cabra suelta en el huerto, andaba comiendo... ¿dónde estaba? Lo subrayo, huerto. Andaba comiendo albahaca. Toronjil comió después y después talló la malva. Era blanca como queso, como la luna era blanca. Cansada de comer hierbas, se puso a comer retamas. Nadie la vio sino Dios. Mi corazón la miraba. Ella seguía comiendo flores y ramas de savia. Se puso a hablar después, bajo la clara mañana. Su válido era... eso como la cabra, no, eso como sonó como oveja. Pero el válido era el sonido que hace la cabra. Su válido era en el aire, un agua que no mojaba. Se fue por el campo fresco. ¿Dónde andaba también? En el campo. Camino hacia dónde? A la montaña. Se perfumaba de malvas el viento cuando balaba. ¿Ya? Entonces, ¿dónde andaba la cabra? Pregunta, dice, ¿qué lugares aparecen mencionados en el texto? Aparece un huerto, el campo y ¿hacia dónde se dirigía? La montaña. Después dice, ilústralos con sus diferencias y ubica la cabra en aquellos donde estuvo. Ilústralos significa que los tienes que dibujar, porque siempre hablamos de ilustraciones. Recuerden que uno es el poeta, el que escribe el poema, y el otro es el ilustrador, o puede ser la misma persona que hace el dibujo, pero es una ilustración, o ilustrador el que hace el dibujo. Recuerden, ¿qué tenemos que hacer aquí? Dibujar por donde anduvo la cabra. 5. ¿Qué tipo de piedras hay en el mundo según el texto 5? Y dice, ¿cuáles sirven para poner en un cultrún? 2 preguntas en uno, ojo. Texto 5, piedra. Dice, las piedras tienen un espíritu, dicen nuestra gente, pero eso hay que olvidarse de conversar con ellas. Hay piedras positivas. ¿Qué tipo de piedra hay? Rayamos, positiva. La de las machi. Los machi ponen para que dancen en su cultrún. Y hay piedras negativas, destacamos también, que brillan como vidrios y solo dan sombra. Entonces, vamos a la pregunta. Dice, ¿qué tipos de piedra hay? ¿Hay cuánto? 2.
positivas y negativas. La misma pregunta dice, ¿cuáles sirven para poner en el control? Respuesta es larga y comenzamos siempre con una mayúscula. Las piedras que sirven para hacer un cultrún son las... Yo me lo sé, pero ustedes tienen que también saberlo. 6. ¿Has visto un grupo de pájaros juntos? ¿Qué hacen? Encuentra y subráyalo en el poema El amanecer. 3 versos que reflejan esa imagen. ¿Has visto un grupo de pájaros juntos? Vamos al texto 6, amanecer, y buscamos dónde dice eso. Amanece en el campo con locura de pájaros. ¿Por qué tanta alegría? Todo es pistos y flautas como en un cumpleaños. ¿Estarán preparando la sorpresa y la fiesta? Recuerden que, miren, hay signos de ortografía y esos signos de exclamación o interrogación debemos de leerlos con el tono, si es exclamativo o si es una pregunta. Entonces, por eso yo se los leo así, para que le puedan ustedes dar sentido a lo que leen y puedan encontrar lo que se les pide. El feliz pajarito quizás vive en otro árbol, ni siquiera sospecha lo que están preparando. ¡Pero cuánta alegría! ¿No será demasiado? ¿O es que todos los árboles hay algún cumpleaños? Hay muchas preguntas aquí, entonces hay que leerlo con ese tono. ¿No tendrán entre manos todo un día de playa? ¿No se irán al teatro? ¿No estarán todos locos y se están preparando para un día de campo? ¿Dónde cree que viven? ¿O es que toda la vida de esta gente es así? Cada día en el campo es tan loco y alegre, tan feliz, tan dichoso como un día de campo. ¿Cuál era la pregunta? Volvamos atrás. ¿Has visto un grupo de pájaros juntos? ¿Dónde estaba? Buscamos, seguimos buscando. Aquí dice que amanece en el campo con locura de pájaros. Ahí habla de varios pájaros, porque está en plural, de muchos. Dice, ¿por qué tanta alegría? Todos estos pitos y flautas como en un cumpleaños. ¿Estarán preparando la sorpresa y la fiesta? Se estaba preguntando eso, ¿cierto? El feliz pajarito quizás viven en otro árbol. ¿No será demasiado? O quizá en los árboles hay algún cumpleaños. ¿En dónde estaban? En los arbolitos. Dice, me perdí, la 6. Dice, amanece, encuentra y subraya en el poema Amanecer. 3 versos que reflejen esa imagen, donde hay hartos pajaritos. Entonces, aquí hay uno, con locura a los pájaros, que habla aquí del cumpleaños en los árboles. Y aquí el feliz pajarito quizás vive en otro árbol, también en esta estrofa. Ahí subrayenla donde ustedes la encontraron. Luego dice, relaciona y interpreta información. La pregunta 7 se refiere a eso, a interpretar y relacionar la información que se lo entrega. O sea, no está ahí mismo, sino que yo tengo que pensarla. Dice, recuerda la manera en que actúan las hormigas del texto 1. Recordar cómo actuaban las hormigas del texto 1. ¿Qué comportamiento o actividad de los seres humanos puede ser similar? Vamos a la 1 y así, y comenzamos a leer. Dijo la hormiguita, ¿cómo llevo a casa siendo tan chiquitita carga tan pesada? Una que la oía y otra que contara y otra que cerca pasaba. Y llegaron muchas. Y llegaron tantas, y todas alegres poniendo la espalda, a paso de hormiga, llevaron la carga que así repartida se puso liviana. Miren, ahí están las hormiguitas trabajando en equipo y ayudándose a llevar los alimentos. Ahí llevaban una hojita. Hojitas de rosa, sabroso alimento, guardaron en ricas despensas de invierno. Después entre todas las casas barrieron y entre todas lo fueron haciendo. La pregunta decía,
¿Recuerden cómo actuaban las hormigas? ¿Qué comportamiento o actividad de los seres humanos pueden ser similar? ¿Qué hacían qué? Trabajaban en... Yo lo dije. ¿Por qué? Porque muchas personas de nosotros tenemos que trabajar con otras y nos vamos ayudando y apoyando entre todas. Esa es la similitud y la interpretación que ustedes tienen que ir haciendo en su cabecita. Quizás ustedes tienen otra. Esa es mi interpretación. Después dice la 8. ¿Por qué en el poema La cabra el viento se perfumaba de malvas cuando el animal balaba? Vamos al poema de la cabra. El viento se perfumaba, buscamos la cabra. Aquí. Ahí habla del balido, dice, su balido era en el aire, un agua que no mojaba. Pero ya la pregunta dice, ¿por qué el poema La cabra se perfumaba de malvas cuando el animal balaba? Y abajo dice, se perfumaba de malvas el viento cuando balaba. Porque ¿qué hacía la vaca, la cabra? Ba, ba. Es un sonido al viento. Entonces, ¿qué pasaba con el viento? Provocaba otro sonido. Ahí usted, interpretación. Todas estas preguntas son de interpretación. 9. De acuerdo al texto 6. ¿Cómo es este momento en el día en el campo? Amanece en el campo. En la primera estrofa está la respuesta. ¿Cómo es este momento en el campo? El autor se estaba haciendo muchas preguntas en ese texto. Era muy temprano porque dice amanece. Era de mañana. Entonces, ¿cómo era el día? Dice, ¿por qué tanta alegría? Ay, estoy soplándole otra. Entonces, ¿cómo estaban los animalitos o las personas ahí? Después dice, 10. ¿Qué características similar a las personas tienen las piedras según el texto 5? Volvemos al 5. Dice, hay piedras positivas, piedras negativas. Dice, las machis las ponen para que dancen. Y ahí las piedras negativas solo dan sombra. ¿Qué características similar a las personas tienen? Las positivas, que bailan, y las negativas, que dice que solo estaban ahí, para que dieran sombra. Ahí usted haga una similitud con nosotros, con las personas, sobre las piedritas. Yo ya les di algunas pistitas. Después dice 11. Relee los siguientes versos y selecciona entre los recuadros de más abajo el sinónimo más adecuado para la palabra destacada. ¿Cuál es la palabra destacada ahí? Guardián. Soy guardián y doctor de una pandilla de flores. Aquí es donde vamos a comenzar a trabajar los sinónimos. Si recordamos qué son los sinónimos, es una palabra que es muy parecida, tiene la misma definición a otra. Por ejemplo, guardián. Tengo que destacar, elegir cuál es más parecida a guardián. Guardián, ahí abajo dice carcelero, cuidador, portero, vigilante. Soy un guardián y doctor de una pandilla de flores. ¿Cuál me sirve más? ¿Quién es un guardián? ¿Es un carcelero, un cuidador, un portero o un vigilante? ¿Qué hace un guardián? Entonces, siempre cuando vemos un sinónimo tenemos que ver el significado de la palabra o cuál es la interpretación a esa palabra. Entonces, si yo digo soy un guardián y doctor, ¿cuál me vendrá mejor a mí la palabra guardián? Yo creo que es cuidador, porque dice soy guardián y doctor. ¿Qué hacen los doctores también? Cuidan a las personas, las ayudan y el guardián también los protege. Entonces, marco ahí la palabra cuidador. 12. Reunido en pareja, realizan las siguientes actividades. No podemos estar en pareja, pero lo vamos a tener que hacer solo. A. Releen los poemas y busquen en ellos una imagen que se refiere a cada sentido: olfato, gusto, tacto, vista y oído. Entonces, vamos a volver a leer los 6 poemas, como ya lo hice yo con ustedes, leyéndolos, y vamos a ir analizando en qué parte está el olfato,
el gusto, el tacto, la vista y el oído. B. Analicen los versos propuestos a continuación y escriban con sus palabras cuál es su opinión, el significado de estos. Para hacerlo, usen el cuadro como el siguiente. A eso se refiere, a este cuadrito. Ahí dice: aprendí que una nuez es arrugada y viejita, pero que puede ofrecer mucha miel. En nuestra opinión, ¿qué significa eso? Según este verso, es el lenguaje literal, figurado, el lenguaje figurado que nosotros tenemos que interpretar. ¿Qué significa? Aprendí que una vez es arrugada y viejita, pero puede ofrecer mucha miel. ¿Qué será en nuestra opinión y significa? Después la siguiente dice: nadie la vio sino Dios, mi corazón la miraba. Todos estos versos son de los textos anteriores. Nadie lo vio sino Dios. Mi corazón la miraba. O sea, yo sabía lo que estaba haciendo. Dice: su válido era en el aire, un agua que no mojaba. O sea, era un sonido que escuchaba yo y lo hace referencia al agua, que uno la puede sentir, pero esta no mojaba. O sea, yo solo la escuchaba. Ahí donde usamos el sentido, los sentidos, que nos hacía en la letra A, nos hacía referencia en qué parte estaba. Entonces ahí estábamos escuchando el oído. Amanece en el campo con locura de pájaros. ¿Qué quiere decir eso? Que había mucho sonido de avecitas, como cuando uno despierta y cantan los pajaritos, así. 13. Reunido en grupo. Reflexionen sobre lo siguiente. Tampoco, así que hay que hacerlo solo. A. ¿Cómo debería ser, a su juicio, la relación que los seres humanos deben tener con la naturaleza? Esto es tan personal que uno lo tiene que responder ahí. Yo creo que la relación de nosotros como seres humanos con la naturaleza debe ser de respeto, de cuidado, de amor. De acuerdo a su interpretación. B. Selecciona entre los poemas leídos 2 que reflejen esta relación. De todos estos 6 poemas, ¿cuál habla más sobre la naturaleza y su cuidado? Aquí en Faroles, el niño habla del cuidado sobre este animalito. La cabra aquí habla del campo, del cuidado. Acá habla de la similitud de las piedras y cómo lo hacen con el control las machis. Amanecer, yo creo que yo usaría amanecer y la canción del jardinero, que usan las 2 más cuidados sobre la naturaleza. Esa era la B. Ahora C. En caso de no encontrar ningún poema adecuado, busquen uno en su interpretación y su visión. Si no saben cuál, no pueden encontrar cuál es, ustedes ahí escriban uno que ustedes creen en su visión que pueda ser, según lo que ven, a eso se refiere. D. Comparte, esa no la podemos hacer, la D no, porque dice compartir entre todos, no. Abajo es el trabajo con palabras. Este cuadrito dice: ¿te gustaron los poemas de esta sección? Sí. ¿Cuál te gustó más? La del jardinero. ¿Por qué? Porque dice de los cuidados y lo que ve. Ya. Confirma en el diccionario el significado de las palabras conmover, sospecha y rica. Aquí es aumentar el vocabulario. Son palabras nuevas. ¿Qué es conmover? ¿Qué es una sospecha? ¿Y qué es rica? Rica a veces como de abundante en algo o que tiene buen sabor. Depende de lo que uno vaya a usarlo en el vocabulario. Sospecha es como, sospecho de este caso, o sospecho de esta persona, sospecho de que aquello no lo está haciendo bien. Y conmover es como, se murió la mariposita que tenía en mi cuarto. Es muy conmovedor, me conmueve. Es como que tú puedes sentir los sentimientos de otra persona. Y la estrategia de lectura: distinguir matices entre sinónimos. Paso 1 de la actividad 11 después de leer. Dice: 1. Analiza el contexto en que se usa la palabra y prueba, reemplazándolo por cada sinónimo propuesto. Dice: distinguir matices entre sinónimos. Las palabras tienen cualidades específicas que las hacen únicas, por ello algunos sinónimos son más adecuados que otros.
Para distinguir ese matiz, realiza la actividad 11 del después de leer. ¿Qué es esa? La que hicimos acá. Y lo que yo les decía, que las palabras tienen diferentes cualidades para la diferente acción o para el contexto en el que se usan. Por ejemplo, el soy guardián y doctor, ahí te daba una pista de la palabra anterior de guardián para ponerlo en un contexto y saber cuál sería su sinónimo más preciso. Entonces, ahí tienen que poner usted guardián y la responden aquí. ¿Por qué? Paso 2. Revisa si cada nuevo uso mantiene completamente el significado de la oración, versos o párrafo. Si cada nuevo uso mantiene, y ahí se refiere a esto, a lo del cuadro, si tienen un buen uso. Después, paso 3. Redacta nuevamente la oración usando el sinónimo que consiste adecuado a esto. Redacta el soy guardián y doctor, pero cambiando de guardián con la palabra cuidador. Y la escriben ahí, si es adecuado su sinónimo. 4 dice, busca en el diccionario los significados de cada sinónimo propuesto y corrobora su respuesta. Buscar el sinónimo de estos, de los 4, de carcelero, cuidador, portero y vigilante, y ver si realmente era esa nuestra palabra precisa para la oración. Y 5 dice, escribe una breve conclusión de esta actividad. ¿Qué te pareció? Eso es personal. Entonces, ¿qué hicimos hoy con esta actividad? Realizamos la página 98 y 99 utilizando, ¿cierto?, nuestros textos anteriores que tuvieron que leer en las clases anteriores que les habíamos dado y hicimos un análisis y interpretación comprendiendo cada uno de los poemas. Además, involucramos nuevas palabras en nuestro vocabulario, buscamos algunas diferentes y yo les expliqué brevemente qué significaba y vimos la interpretación correcta si era la que elegimos con sus sinónimos. También ahí vimos los sinónimos, ¿se dan cuenta? Así que besos, cariños para todos. Fue un placer trabajar con ustedes y espero que lo hayan disfrutado y hayan entendido que es lo más importante. Cuídense y quédense en su casita. Hasta el próximo video. Adiós. Chao, chao.